hay cosas interesantes que uno no se pierde. ¿Por qué? Porque la vida misma nos obliga permanentemente a refrescar la memoria y bueno, para eso estamos. A Juan Carlos seguramente lo conocés como ferroviario, ex ferroviario, porque estamos en un lugar, a mi entender, fue el casco urbano de San Antonio, o sea, la zona ferroviaria y la zona en construcción también, que es la avenida, ex avenida Comercio o Hipólito Yrigoyen. Así que estamos en este lugar y antes que nada decirte buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, Adrián. Bueno, ante todo quería decirte, ¿quién no me conoce acá? Nativo y ferroviario de mi querido San Antonio. Nací en el año 40, soy del 18 de marzo. Mis estudios los terminé acá en la escuela 179, hice hasta sexto grado. Y después, en el año 57, entré al ferrocarril como practicante. El primer año, los practicantes tenían que hacer 3 meses en cada lugar, o sea, 3 meses en boletería, practicar 3 meses en carga y después 3 meses en encomienda. Yo mi primer año lo practiqué en la boletería. Mi jefe era Adolfo Fragosa, el primer jefe que tuve. Después pasé a carga. Y en carga estaba de jefe el nene Capovila. Después de 3 meses pasé a la encomienda. En la encomienda estaba de jefe Héctor Zonco. El papá de Walter, El sí. papá de Walter. Bueno, y después trabajé un mes con el segundo jefe, Oscar Iribarne, no sé si vos te acordás, Sí, sí. que él era el segundo jefe. Cuando venían las jacas del ferrocarril con la correspondencia de la parte sur, yo abría la jaca, sacaba la correspondencia, le sacaba las carpetas de los archivos, le juntaba los papeles, se los preparaba a la máquina de escribir y él cuando venía lo único que hacía era poder contestar, ¿viste? Esas notas. Así que yo trabajé un mes con él y al tiempito, a los 3 días me llamaron de la jefatura para reemplazar a un empleado que se había ido por 3 días a Buenos Aires. Y después de la jefatura no me largaron más. Estuve unos meses trabajando en la parte comercial de la jefatura o la superintendencia, como le quieran llamar, ¿viste? Y después de ahí me llamó un día el jefe Arias, no sé si te acordás de Arias. Que estaba Sí, en Bahía Blanca. me dice, Carlito, ¿te animás a llevar las planillas de sueldo de los viáticos de los guardas? Sí, le digo, ¿cómo no? Y estoy para eso, para trabajar. Bueno, dice, hacete cargo ya nomás, dice, así va a practicar, porque dice, mira, se nos va un empleado que se nos jubila, que era Diógenes de Bunder. Así que yo fui ahí nomás y me puse a trabajar en las planillas. Y con las planillas de conductor estaba de Elías que llevaba. Bueno, al tiempo, yo no sé si vos te acordás, renovaron toda la parte de la jefatura y a control trenes los pasaron acá abajo donde están los galpones de almacenes, ahí frente al Lobol. ¿Qué pasa? Como ahí estaban todos los operadores y elementistas, llevan los tarjeteros de los conductores y guardas que salen para la zona, viste, con los trenes, y hay que volcar los viáticos. Nosotros los de sueldo tuvimos que estar con la parte de control. Así que yo me vine acá abajo y trabajé con control. Tenía mi oficina y todo. Y llevé hasta los años que me jubilé, llevé las planillas de sueldo de viático de los guardas y conductores, o sea, de las líneas Viedma, Bariloche y de la trocha angosta de Jacobasi a Esquel. Ese fue mi trabajo que hice toda la vida, ¿viste? Cada 3 meses, o sí, me venían los de auditoría, me venían a controlar las planillas, ¿viste? Bueno, después los últimos 10 años ya no me controlaron más. Yo llevé siempre un orden, tuve respeto, llevaba bien las planillas de sueldo. Claro, yo era el responsable, porque el control trenes, ¿viste? Le podía agarrar a las horas las volcaba bien,
pero si ponía mal el viático, yo era el responsable de volcar los viáticos que estuvieran bien las horas, porque después esas planillas, una vez que yo completaba las planillas de sueldo de cada empleado, cuando las cerraba a fin de mes, las mandaba a Buenos Aires para liquidar. Así que, viste, y después yo toda la zona sur, conocía a toda la gente. Pero no me quiero detener en esta charla que es muy valiosa, porque también preguntarte esa etapa, ¿cómo vivía ese San Antonio aquella etapa? Porque hay que recordar de que la actividad de los trenes era incesante, por una razón también, no solamente los pasajeros, sino los trenes aguateros que tenían que traer el agua. ¿Cómo se vivió esa etapa? Y sí, yo cuando estaba de practicante y trabajaba en la estación, en boletería, casi siempre veía entrar los trenes aguateros, que entraban trenes a veces hasta con 17, 18 tanques de agua. La mayoría de los tanques de agua eran volcados acá en la cisterna que hay en Carga. Había una cisterna grande y se volcaba el agua ahí. La otra parte se la entregaban a la municipalidad para repartir al particular. Los empleados que eran solteros, me acuerdo que se les daba un barril por semana de agua de 200 litros. Para que sepan un momentito nuestros vecinos de Eloy lo que significó el agua. Claro, y al matrimonio, al casado, se le daban 2 barriles por semana. ¿Sabés cómo había que cuidar el agua en aquellos años? Porque te imaginás vos, nos faltaba todo. Así pasaba con todas las cosas, ¿viste? Pero bueno, es lindo porque uno tiene para contar casos de la vida, ¿viste? Que ha pasado, que ha experimentado, ¿no? ¿Qué nombre recordás? Porque seguramente en tu mente tenés algunos apellidos que reflotan la actividad ferroviaria. Mira, cuando yo comencé en la boletería, que los tenía como jefe Adolfo Fragosa, en aquel tiempo estaba también Escar Lavay, no sé si lo sentiste. Lo nombraba Oscarcito Garma siempre, sí. Después se fue de San Antonio. Raúl Arnoli. Sí, hoy presente. Como telegrafista estaban los 2 Fernández, el Toto y Coco Fernández. A nosotros nos obligaban teníamos que aprender el telégrafo. A mí te digo más, yo comencé a aprender el telégrafo con el padre de Toto Fernández, el que había inaugurado San Antonio Este en aquellos años con Leal. Claro, cuando vino la primera comisión de telégrafo, que nace allá en el Puerto del Este, y ahí comienza, o sea, que él pertenece a ese grupo, eran muy pocos que vinieron. Él vino acá y bueno, me hizo muchos comentarios, pero yo lo tuve un solo mes, me enseñó porque después falleció y después me siguió dando aprendiendo telégrafo Toto Fernández, hasta que terminé, viste, con él, unos 3 meses me llevó eso, viste, pero después... No, yo con el asunto de que pasé a la jefatura y todo, ahí el telégrafo yo ya no trabajé con eso, ¿viste? Bueno, ya te digo, en la parte de boletería, Arnoli, después estaba, de auxiliar estaba Mario Davinson. Yo vivía a una cuadra de la primera escuelita que estuve, que no sé si era la casa de Geoffroy, no sé si te acordás. La 179, sí. Antes de que hicieran la escuela 179. Yo comencé allá, pero después de ahí pasamos a una cuadra que está acá, que le alquilábamos a Madariaga. Tenía 2 casitas Madariaga, una quedaba afuera, sobre la calle, y otra atrás, en la parte de atrás. Claro, estaría... Vivía en Madariaga. Claro, al lado de lo Argentino Pérez. Sí. ¿No es cierto? Sí. Y de la familia de Don Ex. Te digo más. Yo, por parte de mi papá, que apellido Picia, eran 4 hermanos, eran
mi papá Carlos, Roberto, Eldo, Rolando y una hermana que se llamaba Taizé, que se Ah, casó con Armando Tombini, que era juez de paz. que vivía al lado también donde estaba Argentino Exacto, Pérez. exacto. Estamos hablando de la cuadra donde ahora está la universidad, para entender dónde estamos, sobre la calle San Martín, ¿no es cierto? Claro, exacto. Sí, porque esa calle era en aquel tiempo dos manos. Después, viste que se cambió, se hizo una Claro. mano sola. Mi padre nació en Rosario. Mi padre fue el primero que vino. Él era soldador eléctrico, trabajaba en el ferrocarril del Estado, que después se hizo Consal, ¿no es cierto? Claro. Bueno, y fue trayendo de a poquito a los hermanos, después trajo a la madre, y así quedaron todos acá. A mi madre, de apellido Dúcar, bueno, él la conoció en un bailón en Patagones. Así que, bueno, ahí se conocieron, se pusieron de novios, se casaron y después se vino a San Antonio. Y bueno, y acá, viste, Quedaron los nacimos hermanos. acá yo y mi hermana Ana María, Ana María casada con Mario Pisana, casado con Mario Pizarro. docente, maestra. Por ejemplo, en mi memoria, cuando era chiquito, sobre esta cuadra, en la esquina vivía don Hércules Felicetti, ¿no es cierto? Sí, bueno, después, frente a donde están los bomberos, estaba la caballeriza de Lausen, Hoy bomberos. es hoy bombero. Hacia la izquierda, si miramos de este lado, como estamos acá, vivía don Llorio, el papá de Pelito Llorio, ¿no es cierto? Claro, Pelito Llorio, acá en la esquina de esta, Sí. de Chapa, al frente, mejor dicho, en diagonal, ahí vivía Pelito Llorio. Pero Exacto. nosotros si tomamos de este lado nos vamos a ubicar después que tenemos al frente acá la casa Lausen, o sea, el edificio Bueno, de... y en los galpones de Lausen, esos que están ahora, que llevan chatarra y todo, adentro había una casa. Yo no sé si te acordás de los hermanos Lechevich, Claro, que se se fueron ve. después en aquel tiempo. También nos juntábamos una barra acá todo. Supo vivir también, ¿sabés quién acá? Palomo Escudero, en esta cuadra. También estuvo. Y en esta cuadra de la avenida Comercio Hipólito Yrigoyen, si yo miro al frente me encuentro con la querida, la primera escuela hogar. Antes de ello, la Casa Lausen y el primer Banco Nación. Justamente te citaba, porque Sí, me dijiste que ahí vivió también la familia de Wunder, ¿no es cierto? sí, exacto. Donde vivía doña Ponciana. Exacto. La mamá de, bueno, de Chano, Todo de uno, Carlitos, todo, bueno, sí, 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 eran unos cuantos hermanos ellos, ¿viste? Bueno, después, pasando más allá, la otra casa, vivió mucho tiempo Carlos Massa, Carlos Massa, sí. Carlos Massa. Y después, al lado de la casa de Massa, en aquellos años, había un terrenito, no había casa ahí, había un portón y había un eucalipto grande. Yo me acuerdo que yo era chico y por unos 10 días había una alemana ahí que entraba todas las mañanas y se iba con, con sacos largos, botas, ¿viste? Después desapareció, estuvo un tiempo y se fue. Porque adentro, en el patio había una casita de chapa. Con el tiempo, esa casita la compró el otro de Wunder, el terreno. Le vendió la mitad, se lo vendió Carlos Massa, donde supo vivir Isabel Sánchez. Isabel Sánchez, que es la esquina, que después fue la tienda. Tenía la hija que ahora está en Sierra En Grande. Sierra Grande, claro, con Irribarren. Chiquina. Chiquina, claro. que era Bueno, y ya te docente. digo más, siguiendo estaba un tal Vista en aquellos años, y porque la casa, después no sé si la compró Pitín Chávez o ya la tenía, viste, de hace años. Él tenía campo, viste, tenía campo en la Bombilla. Después se vino acá, en el Bajo Gualicho, tenía campo acá. Ahora, pasando al frente, también había una casa de chapa donde está la verdulería ahora,
que supo ser también de los Sánchez. Todo de los Sánchez eso. De la familia estamos hablando de Isabel, de Lucho, Claro, de Lucho. Pepe, bueno. Te voy a contar justamente esta parte. Al lado de la esquina había una piecita que tenían la bicicletería Lucho Sánchez y Canario Bucich, una bicicletería. Ellos trabajaron muchos años ahí. Después comenzaron su tarea en lo que es el taller, ¿no es cierto? Después, al tiempo, compraron o tenían el terreno al frente, hicieron un galpón grande y puso Lucho Sánchez la tornería. Y Canario tenía la soldadura ahí también. ¿Viste? Trabajaban los dos ahí. Y con ellos trabajó también este pibe Bochi Cederé, muchos años. Qué buen soldador y buen pibe, ¿viste? Bueno, te digo más. Yo me juntaba los sábados, porque no, hacíamos un asadito ahí. Se juntaba Luis Chávez, el negro Ávila. ¿Te acordás del negro Ávila? Arguitus. Sí. Carucha. Paderno. Paderna, claro. Bueno, éramos un montón que nos juntábamos ahí siempre a comer un asadito. Incluso te digo más, ¿sabes cuál fue el primer colectivo que corrió de San Antonio a las Grutas? Y de Sánchez y Huisich, ¿no es cierto? Lo había comprado Lucho Sánchez Canario. Yo un día voy, como yo, fuera de mi trabajo, siempre acá en casa sabía pintar letras y me gustaba pintar, ¿viste? Y me dice Lucho, Juan Carlos, ¿no te animás? Dice, a pintarnos algo en el colectivo. Sí, le digo, ¿cómo no? ¿Y sabés qué le pinté? De un lado le pinté a Patrucito y del otro lado le pinté a Isidorito. Que ese fue como un emblema que viajó a las grutas. Eso pasó, sí, eso pasó. Así que fue el primer colectivo que corrió de San Antonio a las grutas. Te digo más, a poco de unos años, cuando ya no corría más el colectivo, me salió que le habían hecho una nota en el diario de Río Negro y me dice Lucho, ¿te acordás de esto, Juan Carlos? Y me muestra la foto del colectivo. Y estaba la parte donde yo le había pintado a Isidorito. Sí, le digo, ¿cómo no me voy a acordar? ¿Viste? Bueno. Al frente de lo de Isabel, que fue la tienda que nosotros hablamos ya sobre esta calle, en la otra esquina, al frente estaba la Sarquesa. ¿Alcanzaste a conocer a la Sarquesa? Que era de la familia Sarquis, ¿no? También, esas estaban en la esquina del galpón de la tornería de Lucho Sánchez. Para este lado, en la esquina, ahí estaba la casa de chapa de los Sarquesa. Muchos años que la vi. Y la mayoría, acá en aquellos años, eran todas casas de chapa, todas forradas en madera de pinotea, madera buena, ¿viste? La jefatura era lo mismo, toda casa de chapa y adentro forrada toda con madera pinotea. Así que vos fijate, vos. Después también ahí donde está el peluquero, Repucci, Olimpio. Ahí también había toda una esquina de chapa. Todo eso fue esquina de chapa ahí también. Que tiene que ver con los sectores que se fueron modificando. Por ejemplo, bomberos. ¿Qué había en bomberos voluntarios? Nosotros conocemos el lugar, la sede, pero antes de eso, ¿qué había? ¿Una caballeriza puede ser? Sí, exacto. Ahí estaba la caballeriza y había un galpón grande que me acuerdo que no sé si los hermanos Brusinos, porque eran dos, me venía a buscar porque éramos como si fuéramos de la familia acá, cerquita. Yo tenía unos conejos en casa, entonces él me venía a buscar cuando venían los camiones con
los fardos de pasto para la caballeriza, todo el pasto que sobraba, que quedaba, que caía del camión, me lo daba a mí para que lo embolsara y se los trajera a los conejos. Mirá los años aquellos, ¿no? Siempre me acuerdo, don Brusino, e incluso tenían unos caballos ahí en la esquina, donde está ahora los bomberos, viste, todo eso era un baldío ahí, y había el galpón como una barraca, ahí es donde venía, una vez por semana creo que venía un camión y descargaba los fardos de pasto, que la mayoría de todo era como alfalfa, atado con alambre, viste, se descargaba ahí. Incluso había un hombre que tenía como un sulky y venía atado a los caballos. No sé si pertenecía como empleado a Vía y Obra, no me acuerdo bien de eso, ¿viste? O pertenecía a Lausen, ¿viste? Yo sé que 2x3 venía atado el caballo al carro y salía, pero el trabajo que hacía no recuerdo, ¿viste? Bien ya. La etapa del nacimiento de bomberos también, porque hay que recordar que después de ello, creo que la familia Allende, los que eran de esa época, tenían las posibilidades que tenía bomberos eran muy pocas, entonces se sostenía a través de un pequeño tanque que tenían hasta que viene acá Isaúr Ader. Sí, exacto. Yo estaba en la jefatura y un día me llama Ader, y tenía yo como jefe a Cerón, a Osvaldo Cerón. Entonces me dice, Juan Carlos, vamos a hacer una reunión ahora ahí en Pedido, ahí donde estaba el servicio médico. Me dice, vamos a hacer una reunión ahí, nos vamos a juntar, porque dice, Ader me dice, quiero ir a Buenos Aires y quiero comprar una maquinita, dice, para comenzar, para tener algo como institución, como los bomberos, porque acá no había nada en ese tiempo. Así que bueno, hicimos la reunión ahí, y de ahí comenzó que Ader después con el tiempito se fue una escapada a Buenos Aires, trajo su primera máquina, que no sé si ustedes la habrán conocido. Después yo ya ahí me desvinculé de eso, ¿viste? No estuve con ellos. Él Ader siguió con su parte, con los bomberos, hicieron reuniones y bueno, hasta que, viste, se hizo esa obra grande ahí de la esquina y ahora gracias también a eso tenemos esa institución que está bien, le viene al pueblo de San Antonio. Tomando precedente de que en tu esquina, sobre el margen, estamos hablando del lado derecho, estaba la casa de don Hércules Felicetti, que antes de eso, ¿qué había? En la casa que después que vivía otra familia Picia. Claro, el hermano de mi papá vivía en la casa que está pegada a mi casa, o sea que en la esquina había todo eso, era un baldío. Y después luego vino Felicetti, le compró la mitad del terreno, hizo esa casa grande, hicieron con otro piso arriba, ¿viste? Con los años. También de citar, por ejemplo, siguiendo tu casa, después, bueno, había otra casa que no recuerdo el nombre, después estaba la Martignone, y en la esquina, antes ahí estaba Tarruella, ¿no? La familia Tarruella, claro, el negro, como le decíamos nosotros. Claro, sí, Eugenio. Todo casa de Tarruella, estaba el negro Tarruella, Raúl supo vivir ahí, ¿viste? En aquellos años, ¿no? Sí, había muchas casas de chapa acá alrededor. Yo recuerdo también que a la vuelta, ahí donde hizo los talleres Oscar Calvischi, que estuvo los talleres, después él reparaba autos y todo, ahí habían casas de chapa anterior, antes de hacer los galpones, eso que hizo de material. Todo eso. O sea, y te voy a comentar más, ya que hoy es el Día de las Memorias, hay que, ¿viste? Recordar y contar también. Hablando de los ferroviarios, yo quería mencionar que como a 50 o 60 metros de la jefatura estaba el consultorio médico ferroviario y la farmacia ferroviaria. El servicio médico
en aquellos años, el primer médico que estuvo fue Candal y el enfermero fue Umiñuc. Supo tener casa acá a la vuelta de la manzana donde vivieron los Nielsen. ¿Y sabés por qué recuerdo bien eso? Porque yo tenía 6 años, me había quebrado la mano en la escuela y me llevó en la noche mi padre y me atendió Candal y Umiñuc. Después, con el tiempo, supo estar de médico el doctor Pontillo. También supo trabajar ahí el doctor Micheli. Y los últimos años estuvo el doctor Funes, hasta que se cerró eso. Y la farmacia, que estaba pegadita, había como una galería ahí, tenía su ventanilla para atender al público y la puerta de la farmacia, estaba esta chica de Martínez. Y si no, mira, si mal no recuerdo, el farmacéutico era un tal Scholler. No sé si a vos te... Sí, tuvo que ver con el nacimiento también de lo que fue la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos. Fue miembro y presidente, si no me equivoco. Exacto. Y también, para muchos que no conocen, el ferrocarril tenía la policía interna, que era como la policía federal. Ellos intervenían en cualquier caso que pasaba en el ferrocarril, intervenían ellos. Primero, cuando yo recién entré al ferrocarril, el que estaba en la policía era Setevich, el esposo de Dora, la que era enfermera del policlínico ferroviario. No sé si vos te acordás, Sí, la sí. partera, enfermera, qué buena mujer, me acuerdo siempre de Dora. Incluso yo en aquellos años me hice donador de sangre, así que estaba registrado por todos los hospitales, ¿viste? Y ella muchas veces me sacó sangre ella. Y te quería decir más. Después se fue este muchacho de la policía y último estuvo que yo conocí a Faciolo. No Don sé. Héctor Faciolo. Exacto, Faciolo, ¿viste? Después Faciolo se fue, creo, del ferrocarril, trabajó en la municipalidad. Después, bueno, hasta ahí queda mi comentario, ¿viste? Claro. De los ferrocarriles, que yo recuerdo, ¿viste? Juan Carlos anduvo metido en el deporte. ¿Qué pasó acá? A ver. Mira, está grabada, si la puedes ver, Gutiérrez y Beliski, Sí. año 73. Ellos fueron... pero esto te voy a comentar cómo es la casualidad de la vida. Porque antes de que ellos entregaran esta copa, cuando comenzaron a hacer la obra, me vinieron a ver para que yo les printara las letras de los carteles que pusieron a la entrada de San Antonio. Me trajeron 5 tablones de 6 metros de largo por 40 de ancho. Y me traían un papel con todo lo que yo tenía que poner, ¿viste? Obra, canal, de agua, Pomona San Antonio, no sé qué otras cosas más, y después la firma Gutiérrez y Beliski, a lo último. Entonces yo, ¿qué hice? Porque eran 5 tablones, y para pintar y no quedarme corto o pasarme de largo, ¿viste? Para que me quedara bien centrado, hice un abecedario de letras grandes de 4 centímetros de ancho y hice otro abecedario de letras chiquitas. ¿Qué hacía? Agarraba el tiralínea, le ponía pintura, una vez que presentaba todas las letras en los tablones, que ya estaban separadas y bien puestas, con todo lo que había que poner en el letrero, yo con el tiralínea marcaba alrededor de las letras. Una vez que se secaba, lo sacaba y después con pintura rellenaba todas las letras, que eran letras grandes, se veían de lejos. Y te digo más, ellos las llevaron con camiones y las colocaron a la entrada de San Antonio con tirantes, la abulonaban y después con lingas lo ataban, lo levantaban y lo ataban.
así que se veía de lejos. Yo hice 2 de esos carteles. Uno estaba a la entrada de San Antonio y el otro no sé dónde lo colocaron. Bueno, al tiempo me pagaban, te digo más, y a mí me pagaban por letra. En aquel tiempo no sé si era 50 centavos cada letra, no me acuerdo bien. Incluso Bereciano, que era intendente de la Municipalidad de San Antonio, me traía el tanque de agua, los tanques, ¿te acordás vos? Los tanques de agua que tenían aguatero para repartir el agua, y las camionetas, que yo en media luna le ponía Municipalidad y abajo San Antonio Este, Río Negro. Y a los tanques, Municipalidad San Antonio Este. Bueno, a esta empresa, con el tiempo, presentan esta copa, la llevan al tiro federal independiente, por eso tiene la cinta roja. Sí. ¿Vos te acordás del tiro federal? Sí, que estaba Que decía, lo que nosotros... aquí se aprende Barrio Soberanía hoy. Aquí se aprende A defender la patria. A defender la patria, exacto. Y habían como 2 escarapelas en cada punta, de eso me acuerdo yo. Bueno, ahí aparte tengo más premios ganados, tengo medallas, tengo todas. Esto fue entonces una jornada de tiro, bueno, ¿no? Y esta copa pasó así, en conmemoración por la obra que habían hecho. La donó Gutiérrez Belisti, ya te digo, al Club Independiente para que hiciera una competencia de tiro que se hizo el 16 de diciembre del año 73. Y con tan buena suerte, digo yo, con Lucio Tabosi, que en paz descanse, me debe estar mirando de arriba, ganamos la copa. Así que vos fijate, yo primero le pinté los carteles y todo, y después vengo con el tiempo. Pero pasó así. Esta copa era para el que daba en el club que vos representabas. Sí. Y esta copita chiquita nos entregaban a los tiradores. Sí. Pero ¿qué pasó? Yo la tuve 2 o 3 días que la viera mi familia y después se la llevó Lucio. Y como al año viene Mico, el hijo de Lucio, y me dice: Juan Carlos, papá fue a Buenos Aires, hizo una réplica de la copa y te manda la copa original a vos para que la tengas también. Así que, viste, y ahí quedó ese recuerdo que para mí, viste, te imaginás.